Tras el lanzamiento del maravilloso Worms, al Team 17 se le ocurrió que para cambiar de aires sería interesante resucitar a su sobrevalorado Project X, creando una secuela que aparecería en exclusiva para PlayStation en 1996. De la primera entrega ya hicimos un vídeo que podéis encontrar en el canal, y cuyo resumen sería que hicieron un juego tan infame y tan mal balanceado que se vieron obligados a relanzarlo con una dificultad menor. Pero para su sorpresa, esta nueva edición no tuvo éxito alguno y la anterior se convirtió en uno de los videojuegos más venerados del sistema Amiga de Commodore. Supongo que debido a esto, el Team 17 pensó que si resucitaban el título, tendrían que respetar todo aquello que lo convirtió en mítico. Un apartado sonoro genial, unos acabados gráficos de infarto y una dificultad de putos locos. Y joder, así lo hicieron. Y es que, empezando por lo evidente, X2 contuvo uno de los apartados técnicos más pulidos en cuanto a 2D dentro del sistema de Sony, con una cantidad de transparencias, sprites en pantalla y efectos de scaling que dejaban de notar lo brillantes que eran en este equipo de programación cuando trabajaban en 2 dimensiones. Si bien en cuanto a diseño es un juego que puede gustar más o menos, y creo que es indudable que algunos son excelentes, su acabado con conceptos alienígenas y ciencia ficción a la europea no era tan fabuloso como la mayoría de acabados que podíamos presenciar en obras niponas. Pero en líneas generales, supongo que tampoco desmerecían. Junto a este apartado tan llamativo, se adjuntaba una calidad de sonido igualmente celebrable, con una música techno muy en la onda british de aquel momento y con una calidad de efectos remarcable. Una vez te ponías a los mandos, la primera sensación era buena. Parecía un juego no demasiado complicado, pero exigente, ya que los disparos que lanzaban los primeros enemigos dejaban entrever que por su velocidad y por su tamaño habría que andarse con mucho ojo. Llegaba el primer jefe de nivel y no estaba mal. No era un desafío demasiado inspirado, pero funcionaba y contaba con unos patrones que suponían un desafío justo. Pasado esto, llegabas a la segunda fase, y esta se empezaba a complicar bastante con respecto a la primera, ya que aumentaba el número de enemigos, de disparos en pantalla, y se daba una extraña situación. Parecía que las armas, según avanzabas en el nivel, se volvían menos efectivas. Y seguramente aquí se acabase el progreso del juego para muchas personas, porque esa poca efectividad de las armas, o mejor dicho, esa efectividad menguante, era real, y además de esto, el segundo jefe final se movía mucho más rápido que el primero, estaba bastante más cerca de nosotros y contaba con aún más resistencia. Veréis, X2 es un juego que tiene un requerimiento muy especial que nadie te va a explicar. La misión en cada nivel es destruir todas las cadenas de grupos de enemigos para recibir el mayor número posible de power-ups, porque si no conseguimos la mayoría de ellos en cada fase, para la siguiente, los enemigos serán mucho menos vulnerables, creándose la extraña paradoja de un juego de disparos que no hacen daño, y llegándose a dar situaciones tan bizarras como que no puedas destruir a un simple esbirro volador de los más básicos. Esto me recuerda, aunque no en tal grado, a lo que ya ocurría en los 80 con los shoot 'em ups de Konami. En Gradius o en Salamander, aunque es aplicable a todos los juegos con este sistema, como en el caso de los Parodius, solía suceder que si te mataban, al perder todos los power-ups, te veías casi obligado a perder las siguientes vidas una tras otra sin remedio. Y a no ser que perecieses en una zona donde debían aparecer bastantes de estos, estabas perdido. Es decir, el juego iba de armarte hasta los dientes y aguantar todo lo posible, o irían menguando nuestras posibilidades de éxito de forma considerable. Con todo y con esto, era un sistema justo en comparación con las trampas que empleaban otros desarrolladores. Pues bien, en X2 sucede algo parecido. O consigues todos los power-ups de cada nivel o estarás jodido de cara a progresar en el juego. Y eso teniendo en cuenta que aquí no se pierden las potenciaciones tras morir. Claro que a esto debemos añadir que la cantidad de enemigos es enorme, que lanzan multitud de disparos minúsculos a toda velocidad que cuesta detectar, que existen decenas de obstáculos en pantalla y que la hitbox de nuestra nave es demasiado grande como para concedernos el margen de maniobra necesario en la mayoría de situaciones. Un juego es difícil o exigente si el reto es superable mediante el uso de reflejos, práctica o pericia, y si cuenta con los subterfugios necesarios para poder progresar. Pero deja de ser difícil y se convierte en simplemente un juego mal programado cuando ninguna de esas herramientas es suficiente para progresar. X2 es un juego que ofrece unas herramientas rotas, que no perdona si no consigues los malditos power-ups y que aun con ello te deja seguir jugando para que te frustres, y esto no está bien pensado en su conjunto.
Ahora bien, si eres amante de los bullet hell, si disfrutas con los juegos más complicados y exigentes, y si no te da miedo enfrentarte a nada, X2 puede convertirse en tu juego, porque aun con lo dicho, si juegas a realizar partidas perfectas en cada nivel, algo muy jodido, realmente el juego se convierte en otra cosa y se puede llegar a disfrutar bastante con este objetivo en mente. Pero eso implica hacerte un perfect cada vez que juegas, matar a todos los enemigos, esquivar todas las balas, no perecer ninguna vez, y esto hacerlo durante todo el juego. Que no es moco de pavo. La auténtica pena en este caso es que no integraron selector alguno de dificultad, y al revés de como ocurrió con su primera entrega, donde se celebró el reto presentado, que eso sí que era de putos locos, la gente no lograba pasarse la segunda pantalla, y aún así lo aplaudían y lo celebraban, aquí se convirtió en reviews negativas y en alergia hacia el propio juego. En definitiva, no fue un buen título, pero no deja de contener elementos curiosos y una realización estupenda, pero poco más. Por cierto, contiene una de las intros más deleznables y espeluznantes de todo el sistema. Es jodidamente horrible. Después de capturarla, me ha parecido tan aberrante que ni siquiera he incluido un solo segundo en el clip. Y en fin, dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!